Después de la alabanza que ha cantado el hermano, se me ha puesto un nudo en la garganta, así que disculparme si estoy un poco así. Llevo toda la tarde hablando con Antonio, que me ha tenido toda la tarde hablando. Pero bueno, qué alabanza más buena, de verdad. Tenéis un lujo de alabanza aquí, por lo que ve uno por ahí, ahora que no me escucha nadie. Daros las gracias, el honor es mío estar aquí con vosotros, de verdad, es un privilegio compartir el Evangelio con mis hermanos. Voy a presentarme, me llamo Alberto Márquez y yo soy cristiano evangélico desde el año 2010. Empecé en el año 2009 a asistir a una iglesia en Málaga que se llamaba Renacer, curioso nombre, Renacer, nacer de nuevo. Y me bauticé en el año 2010, después por razones de horario me cambié de iglesia y me congregaba en la primera iglesia bautista de Málaga. ¿Sabéis que a los bautistas les gusta decir eso de primera, segunda? Bueno, pues la primera de Málaga. Y después, con los años, estoy trabajando con una agencia misionera de unos hermanos de unas iglesias bautistas de Texas, que ellos trabajan en el sur de Texas, en la frontera con México. Es una ciudad que se llama Brownsville, está en la misma frontera y reciben a los migrantes cuando entran. Pues hay un grupito de iglesias bautistas y ellos, pues, que estoy trabajando con ellos aquí en España y estoy tratando de abrir una iglesia en un pueblo de Málaga que se llama Sabinilla, no sé si lo conocéis, que no hay una pequeña iglesia de Asambleas de Dios, de Esperanza de Vida de la Línea, y yo estoy con ellos allí por las tardes haciendo intentando abrir una iglesia bautista. Pero no siempre ha sido así. Yo he sido testigo de Jehová durante 32 años. Empecé a asistir a las reuniones de los testigos de Jehová en el año 1973. Todavía estaba Franco vivo, para los que hayáis vivido en esa época. Me llevaba mi abuela de la mano y empecé a asistir continuamente pues durante las siguientes 3 décadas, ¿no? Con 9 años hice mi primera predicación en una congregación de los testigos de Jehová, me acuerdo todavía, era Proverbios 31. Con 13 años me bauticé en el estadio de fútbol de La Línea, de La Valona. Allí había 5.000 personas, se bautizaron 200 y el más pequeño que se bautizó fui yo. Con 15 años hice mi primera predicación en un congreso de los testigos de Jehová en Torremolinos. Prediqué ante 3.000 personas. Con 19 años fui precursor regular, que esto es una especie como de misionero a tiempo completo en la ciudad de Málaga. Con 21 años me nombraron siervo ministerial. Esto es como una especie entre diácono y pastor, pero no existe equivalencia en la iglesia evangélica. Pero estuve durante los siguientes 20 años predicando en todas las congregaciones de los testigos de Jehová de la ciudad de Málaga, en algunos pueblos y en algunos pueblos de Granada y de Sevilla. He oficiado bodas, he oficiado funerales, he participado en organizar asambleas durante 2 décadas, durante 20 años los testigos de Jehová en el departamento de contabilidad, muy imbuido, muy introducido, muy dentro de la organización. Y os cuento todo esto, porque dirá, bueno, ¿y para qué nos dice todo esto? Para deciros que no era un simple testigo de Jehová que se sentaba y escuchaba, sino que fui muy activo, fui muy fanático, fui muy testigo de Jehová, por decirlo. Hasta los mismos testigos me dicen que eres muy testigo de Jehová. Era muy metido en la organización. Yo me consideraba una persona muy activa, muy participativa, iba de casa en casa, como los veis a todos ellos, durante toda esa época. En el año 79 estuve aquí en Jerez de la Frontera, en la Plaza de Toros, que se hizo una asamblea, y ya iba yo de casa en casa también, como los veis actualmente. Soy padre de 2 niñas, tengo una niña de 23 y una de 19, y mi trabajo es comercial, soy vendedor, así que si me veis que hablo mucho es que me paso el día hablando, ¿no? Y estuve en esa situación durante todos esos años hasta el año 2006, en el que sufro una, digamos, aguda crisis de conciencia, en la que empiezo a notar que las mismas cosas que yo predicaba, imaginaros que me tiraba pues casi todos los fines de semana, los sábados y los domingos predicando. Los testigos de Jehová tienen un bosquejo, no se pueden salir de ese bosquejo y tienen que decir lo que está escrito. Y llegaba un momento que yo mismo predicaba y yo decía, hay que ver las tonterías que estoy diciendo. Para mí, ¿no? Lo decía para la gente. Pero yo decía, es que hay una serie de cosas que yo estoy diciendo que no tienen sentido. Por ejemplo, para que entendáis algo, ellos decían que en una profecía que escribió el profeta Isaías en el año, hace 3.000 años, se cumplió en una asamblea que celebraron los testigos de Jehová en Cedar Point, Ohio. Y yo decía, ¿esto quién se lo cree? Porque si yo le pregunto a un evangélico me dirá que esa profecía aplica a otra cosa. Y si le pregunto a un católico me dirá que eso aplica a otra cosa. Pero ¿cómo puede aplicar esto a estas cosas? Eso
Unido que cuando eres padre te cambia un poco el chip, porque yo hasta en ese momento era el más ultra de los testigos de Jehová, fanático hasta decir basta, hasta que soy padre. Y mi hija, la mayor, le da una fiebre. La tengo que llevar al materno de Málaga, yo atacado de los nervios, no sabía dónde meterme, una fiebre que no se le bajaba. Después hizo pipí y se le bajó, ¿no? Pero hasta ese momento yo sentí una angustia que me puse a pensar cuántos de mis hermanos testigos de Jehová no pasaron por esa angustia por no aceptar una transfusión de sangre para sus hijos. Yo conocí muchos casos. Yo tuve un primo mío con 19 años que murió por no aceptar una transfusión de sangre. Y empecé a dudar de esa creencia que para mí había sido básica. Empecé a decir, ¿qué tiene que ver una prohibición alimenticia con una transfusión de sangre? No tiene sentido. Eso, unido a otras cosas y otros casos que empecé a ver como casos de pederastia dentro de los testigos de Jehová, muy cercano a mi familia, y vi cómo trataban el asunto como de aquí no ha pasado nada, y cosas similares. Todo eso unido a lo que yo iba viendo, entré en un momento de angustia espiritual y abandono los testigos de Jehová. Los dejo. ¿Qué ocurre? Que mi vida entra en ese momento en una vorágine, en un cambio, en una cosa como nunca antes había pasado. Cuando dejas los testigos de Jehová, el resto del grupo deja de hablarte, sea familia o sean amigos. De hecho, me cruzaba con mi tío, el hermano de mi madre, y me veía en el descansillo de la escalera y quitaba la cara. Pierde las amistades, pierde tu círculo, porque tú no puedes salir solamente de ese círculo. Me divorcié, perdí mi trabajo y me quedé en la más absoluta de las ruinas. Me quedé sin dinero, cobraba los famosos 400 euros, tenía que pasar 200 a mi exmujer por la pensión de las niñas. Más arruinado no podía estar. Estuve viviendo en casa de mi madre, le digo a mi madre, vengo por unos días, me tiré 10 años en la casa de mi madre. La pobre, la pobre. Me he ido hace poco, porque hace poco me he casado. Bueno, me casé hace un mes. Pero eso es otra historia, ya lo contaré. Hasta ese momento, gracias. Los testigos de Jehová decían, Jehová te está castigando porque lo has abandonado. Y es verdad, entré en una situación de absoluta pérdida de todo, de todo. Y fue ahí cuando, digamos, recobré el juicio y empecé a buscar al verdadero Cristo. Yo no dejé los testigos de Jehová y me hice evangélico de un día para otro, ni muchísimo menos. De hecho, yo era el más antievangélico de lo que podía imaginar. Yo iba por las calles con la Biblia buscando los evangélicos. ¿Dónde están? Venía aquí. ¿Dónde dice que Jesús es Dios? Venga, dímelo, venga. Ese era yo. Era un ultra, un fanático, un tío crecido. Yo me creía que sabía de todo. Yo iba así por la calle, como si tuviera una percha en la chaqueta. Yo iba así. Yo soy aquí el masca, yo entiendo de la Biblia, yo sé de todo. Hasta que Dios te pega como al apóstol Pablo y te tira al suelo. Y dice, tú eres un mindundi. Tú no sabes nada. Y cuando yo entré a una iglesia y empiezo a escudriñar la Escritura y a refrescarme de Cristo, me doy cuenta que soy, y me empecé a encoger, como un ratón. Me encogí, dije, soy siervo inútil, que no sirve para nada. Y cuando llegas a ese punto, es cuando recobras el juicio y empiezas a ver al Jesús que verdaderamente explica la Biblia. Yo entré en una situación, fijaros cómo estaba, que me iba a las iglesias católicas. Entraba en Málaga o en Vito, le decía al pastor Antonio, cuando vaya a Málaga ya ve la catedral, que es espectacular la catedral de Málaga. La catedral de Málaga es espectacular. Yo me imagino que las de las otras ciudades son muy bonitas, pero la de Málaga es la repera. Bueno, pues cuando entraba en la catedral, yo veía esas columnas tan grandes, me ponía a mirar para arriba, me sentaba en los bancos y me ponía a orar. Me ponía a orar a Dios y a decirle qué va a ser de mi vida. Y oraba, porque el rollo de las iglesias católicas te envuelve, ¿no? El incienso, la oscuridad, las imágenes, te pone a mirar los cuadros, te metes en la situación y empieza, que es lo que yo hacía, a orar a Dios. Y ahí lo que me encontré. Bueno, voy a hacer una parada aquí y voy a explicar un poco, porque tengo 3/4 de hora y quiero hablar de muchas cosas, quiénes son los testigos de Jehová. Vamos a hacer un paréntesis, ya sigo contando mi vida después. Ahí me quedo, ¿no? He hecho un guiñapo, arruinado, ahí lo dejo. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Seguramente lo habéis visto por las calles, salen en las películas. ¿Qué son y qué creen? Lo voy a explicar muy rápido. Los testigos de Jehová tienen que aparecer, no sé si habéis escuchado esta frase, de que tiene que estar en el sitio adecuado y en el momento apropiado para que ocurran las cosas, ¿no? Bueno, pues los testigos de Jehová estaban en el sitio apropiado y en el momento apropiado para que aparecieran, que fue a finales del siglo XIX. Yo sé que los jóvenes os vais a aburrir ahora con la historia, pero lo voy a contar muy rápido. En el siglo XIX, lo que pasaba en aquel tiempo es que empezaban a haber cosas nuevas,
cosas novedosas. Por ejemplo, Karl Marx escribe el libro El Manifiesto Comunista y dice Marx, el poder recae en el pueblo. Y eso era novedoso, porque antes el poder era de los reyes. Y decía Marx, no, el poder es del pueblo. Y levantémonos todos unidos, y el proletariado y todas esas cosas que ya sabéis. Y eso estaba de moda. Aparece el socialismo, el comunismo, y era novedoso. Porque hasta ese momento la gente hacía así a los reyes y no había esa cosa. Esa idea era nueva. La izquierda aparecía y todo el mundo, ¡oh! Algo nuevo. Darwin dice, no hemos sido creados, venimos del mono, hemos evolucionado. ¡Ostras, es verdad! Porque fíjate el mono que se parece a una persona, ¿no? Algunos más monos que otros, ¿no? Y decía, y la gente se lo creía. Y aparece en ese tiempo unos grupos que se llamaban adventistas que decían, la venida de Cristo es inminente, la venida de Cristo viene ya. Y eso era novedoso. Esto vamos a cambiar de siglo y Cristo viene, y la gente empezó a creérselo. En esto aparece el fundador de los Testigos de Jehová, que se junta con estos grupos, no llega a un acuerdo, se separa y forma su grupito llamándose, fijaros, estudiantes de la Biblia. Él se autoproclama pastor y su iglesia se llama Tabernáculo. ¿Puede ver algo más evangélico que eso? Pastor en un tabernáculo y nos llamamos estudiantes de la Biblia. Evangélico a tope. ¿Pero por qué lo llama la atención los Testigos de Jehová? ¿Por qué son novedosos? Porque este pastor empieza a decir, Dios no puede castigar a la gente en un infierno, el infierno es mentira. ¿Qué padre va a castigar a un hijo con fuego? Y todo el mundo, oye, es verdad, ¿eso cómo va a ser así? ¿Que Jesús y Dios son la misma persona? ¿Eso cómo va a ser así? Jehová es el Padre y Jesús el Hijo. ¿Cuándo un padre desapareció un hijo? Y decía, ostras, pues es verdad. Y nosotros no tenemos que creer en el Papa, ni en el clero, y tenemos que estudiar la Biblia. Y el fin del mundo viene en 1914. Y se van a salvar 144.000 personas. ¡Wow! Tú sueltas esto en el siglo XIX y la gente se lo come, se lo cree. ¿Y qué ocurre? Que la gente empieza a asistir. Porque lo que dicen los Testigos de Jehová, como cualquier otra secta, son razonamientos lógicos adornados con varios textos y tú picas. Voy a decir otra cosa. Los Testigos de Jehová tienen algunas de sus prohibiciones que la adornan con textos bíblicos. Y eso hace que cuando tú escuchas el texto o el razonamiento, tú te lo crees. Y parece que hasta ese momento te han estado engañando. Comentaba Antonio que cuando yo iba de casa en casa, lo primero que decía la gente, digo, ¿sabe usted que el nombre de Dios es Jehová? Y la gente te dice en la calle, no, Jehová no, el nombre de Dios es el Señor. No, el Señor es un título. El nombre de Dios Jehová, le han engañado toda la vida. Y la gente se lo creía. Ostras, es verdad, me han engañado. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros les vamos a educar. Y la gente cae y pica. ¿Qué ocurría? Que conforme iba pasando el tiempo, el grupito que empezó en un sitio fue creciendo, y eran 2.000, 3.000, 40.000, 50.000, 60.000, pasaron a los 100.000 y resulta que pasan de la cifra de 144.000. Son 300.000, 400.000, medio millón. Pero este hombre Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, se llamaba Charles Taze Russell, dijo que el fin del mundo venía en 1914, por una serie de cronologías bíblicas que él hizo. Pero llegó en 1914 y ¿sabéis qué pasó? Que no llegó. Y en 1916 se murió. Y el grupo había pasado, más de medio millón de personas. Y ahora viene un segundo presidente que se llamaba Rutherford. Y este es el que lía todo el conglomerado que los Testigos de Jehová conocéis. Este hombre se le ocurren 5 maravillosas prohibiciones nuevas. ¿Qué es lo que hace la secta novedoso? Como los mormones que dicen que Jesucristo fue a México a predicar a los aztecas. Estos los americanos flipan con eso. ¡Ostras, Jesús estuvo en México predicando a los aztecas! No hay unos años perdidos de Jesús. Los años perdidos de Jesús que estuvo y eso sí en sus dibujos, no sé si lo habéis visto en el libro del Mormón, pero es que te quedas con la cara a cuadro. Y se lo creen millones, son mormones. Los Testigos de Jehová, con el segundo presidente, aparecen con 5 prohibiciones novedosas. Una es que no celebran los cumpleaños. La segunda, no celebran la Navidad. La tercera, no se puede hacer el servicio militar. La cuarta, no se puede votar. Y la última, su prohibición estrella, no puedes aceptar una transfusión de sangre. Todo eso adornado con textos bíblicos. Voy después a explicar un poco esto, pero me voy a seguir con lo de los 144.000, que es muy gracioso. Empieza a subir la cifra y de medio millón suben a 1 millón, 2 millones, y ellos decían que solo se salvan 144.000.
¿qué hacemos con el resto? Tenían un marrón, que se dice en el argot español. ¿Sabéis cómo lo solucionan? Dice el segundo presidente, no, vamos a hacer una cosa. Solo los 144.000 van a ir al cielo y el resto, que se llama la gran multitud y la gran muchedumbre, se quedan en la tierra hecha un paraíso. ¡Ostras, qué bueno!, ¿no? Ya está. Problema solucionado. 144.000 que van al cielo y la gran multitud que se queda en la tierra. Había un problema, es que los testigos de Jehová no creen en el alma. Y yo cuando era pequeño le decía a mi abuela, vamos a ver, si no tenemos alma ni espíritu, no tenemos. No tenemos, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás, correcto. No tenemos alma y espíritu, ¿qué es lo que sube de los 144.000 al cielo? Ningún testigo va a saber responderte eso. ¿Qué sube? Bueno, no se sabe, es un misterio. No saben contestarte. Pero ¿sabéis qué es lo más curioso? Que es que la Biblia enseña otra cosa. Si tenéis la Biblia ahí, quería acompañarme a Apocalipsis capítulo 7. Ahí te explica esto. Esto es solo un botón de muestra para ver lo que son las creencias y cómo cambias y tergiversas la palabra de Dios para hacer algo novedoso que después te sale un marrón. Solo se salva 144.000. Claro, cuando pasas de la cifra, no sabes cómo alargarlo. Dice, bueno, 144.000 van al cielo, la gran multitud va a la tierra. Pero bueno, vamos a leer la Biblia a ver qué dice, porque yo me tengo que ceñir a lo que dice la Biblia. Dice, Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto es como ábrete sésamo, ¿no? 2 y 2 son 4. ¿Cuántos son? 144.000. ¿De dónde son? De Israel. Eso es blanco y en botella. No hay más complicación. Si seguimos leyendo, dice en el 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud. Aquí aparece la gran multitud que yo dice, la gran muchedumbre. Dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ya vemos dos grupos. Uno que vienen de Israel y otro que vienen de todas las naciones. Es sencillo, ¿verdad? No hay que complicarse mucho, la Biblia no es tan complicada. Dice una gran multitud de todos lados. ¿Y dónde dice que estaban? Dice, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. ¿Y dónde está el Cordero? En el cielo. Entonces, ¿dónde está la gran multitud? En el cielo. ¿Y los 144.000? En el cielo. ¿Dónde vamos todos? Al cielo. Colí, porque nos complicamos. ¿Por qué nos complicamos? Y ellos, no. Unos van al cielo y otros van a la... No, caballero, señora. La Biblia es sencilla. ¿Por qué te complicas? Ellos son maestros en complicar las cosas. Esto no sería ningún problema si el problema radica cuando te prohíben cosas que afectan a tu vida y a la vida de tu familia. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso de una secta. Y eso por lo que yo voy, hablo y expongo mi vida, advirtiendo a la gente de que huyan de todo lo que huela a secta, se llame como se llame. Testigos de Jehová, iglesia evangélica, mormones, lo que sea. Todo lo que te huela a secta, huye. Porque eso no le agrada a Dios. Dios es más sencillo que todo eso. Voy a poner el ejemplo de los cumpleaños. Los testigos de Jehová prohíben celebrar cumpleaños. El problema no es ese. El problema es que si un testigo de Jehová celebra un cumpleaños, lo expulsan de la congregación. Lo expulsan y la expulsión es una, no me sale la palabra, una reprimenda en la que te prohíben saludar a tu familiar, incluido a tus padres y a tus hijos. Los padres no pueden recibir a los hijos en sus casas si están expulsados. ¿Por qué prohíben los cumpleaños? Os lo voy a explicar. Ellos dicen, es usando medias verdades, usando medias mentiras y lo adornas con dos textos bíblicos, creas una doctrina. Ese es el problema de una secta. Ellos dicen de que en la Biblia no aparece la fecha del nacimiento de ningún siervo de Dios. No aparece la fecha del nacimiento ni de Moisés, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni siquiera de Jesús. Y es cierto, no aparece, es verdad. Dice la Biblia que no se menciona, ellos dicen que no se menciona el cumpleaños de ningún siervo de Dios en la Biblia. Es cierto, no se menciona. Solo aparecen dos cumpleaños en la Biblia. Uno del faraón en los días de José, el hijo de Jacob, que acaba con la muerte del copero, creo que era el copero o el panadero, uno de ellos muere, acaba con la muerte de uno de ellos. Y el segundo cumpleaños aparece en los días de Herodes, en los tiempos de Jesús, cuando la sobrina acaba con le corta la cabeza a Juan el Bautista. Solo aparecen esos dos cumpleaños.
¿Esto es verdad? Sí, es verdad. ¿Es verdad que no aparece la fecha de nacimiento de Jesús? Es verdad, ni la de ninguno. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿prohíbe la Biblia los cumpleaños? No. ¿Hay algo malo en que tú le des gracias a Dios por un año de vida más? No. ¿Hay algo de malo en que le demos la gracia a Dios porque mi niña tenga un año más? Ole. No hay nada malo. Entonces, ¿de dónde te sacas esto? El testigo de Jehová prohíbe que tú celebres los cumpleaños bajo amenaza de expulsión. Eso es coartar la libertad que Cristo te da. Porque Él dice, Jesús dice, la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es Cristo. Cristo es la verdad, lo verdadero y el camino y la vida que merece ser vivida. Fuera de ahí, de verdad, hermano, no hay nada. Fuera de ahí son tonterías, fantasías, que me parece muy bien que tú puedas creer lo que tú quieras. Nosotros somos libres en Cristo. ¿Tú quieres creer que Jesús estuvo con los aztecas en la pirámide? Ole tú. Pero no me haga que lo crea yo. Es más, si tú no quieres celebrar los cumpleaños, no los celebres. No me obligues a mí a no celebrarlos, porque eso es una secta. Tú no quieres comer sangre, no comas. Que la Biblia dice no coman sangre, no comas. Después Pablo dice que toda cosa que sea dado en acción de gracia en la carnicería, cómelo, que nadie te juzgue en cuanto a comer al beber. Pero hay un hermano que me dice, yo no quiero comer sangre, morcilla no. Vale, ole, no comas, ole tú. Pero no me obligues a mí a no comerla, ni me señales con el dedo, este come sangre. Porque sabéis una cosa, y esto es lo que fallan las religiones y las sectas de este tipo, la salvación es por fe. La salvación es por fe, ninguno no la merecemos, no es por méritos nuestros, es Cristo que murió por todos nosotros. Él se despojó de su divinidad, fijaros, se quita la divinidad, la suelta, se viene a la tierra a hacerse un hombre, menos que un hombre, un carpintero en una aldea perdida, vete tú a saber dónde, y muere de una manera ignominiosa por ti y por mí. Y esa muerte es la que te salva a ti, no mi mérito, yo soy siervo inútil, no sirvo para nada. Yo soy el más grande de los pecadores. Fijaros, siempre cuento esta historia, son las 8:20. Seguro que desde que no hemos levantado esta mañana hasta ahora, hemos cometido 5 o 6 pecados, seguro, si no piensa. Seguro. Has salido por la casa esta mañana y has dicho, mira, el vecino al lado está chalado este. Lo ha dicho para ti. ¿Ha pasado una muchacha? No, ve. ¿O ha pasado un muchacho? No, ve. Seguro, seguro. Yo lo he hecho. Ahora cuando llegue a mi casa, sin que me vea mi mujer, empezaré a orar y pediré perdón al Señor. Y el Señor te perdona. Pero somos pecadores. Lo llevamos en el ADN. Somos así. No nos salvamos por nuestros méritos. Y no puedes decir, Señor, yo vengo todos los domingos a la iglesia, tú tienes que salvarme. No, ¿qué dice? Somos salvos por gracia. Cuando captamos eso, la religión entra a un segundo plano. Nosotros tenemos que venir a la iglesia los domingos o los miércoles o cuando vengamos porque queremos. Yo le decía a Antonio esta tarde, digo, yo voy a la iglesia los domingos porque es que me hace falta ir a la iglesia. Es que yo tengo que venir a la iglesia. Yo a mí me ha encantado la alabanza del hermano Manuel, que me ha encantado. Yo voy ahora para Málaga, bueno, voy como un niño chico. Yo voy flipando, ¿por qué? Porque necesito esto, la comunión con los hermanos. Y nadie me obliga, nadie me obliga. Yo estoy esta mañana trabajando, yo soy comercial, como he dicho, ya habéis dado cuenta que no paro de hablar. Yo soy vendedor, pero a mí este ratito es lo que a mí me edifica. Y nadie me ha obligado a venir. Antonio no me ha puesto una pistola, ni me han puesto un cheque en blanco. Te vamos a pagar, que no. Yo estoy aquí porque me hace falta a mí. El honrado soy yo, hermano. El bendecido soy yo. Y así somos todos. Cuando uno capta eso, no necesita que nadie te ponga normas. No tienes que comer sangre, no tienes que... No, uno adora a Dios porque te sale de dentro. Voy corriendo rápido porque quiero decir tantas cosas que no me da tiempo a todo. Hay 2 relatos que me convirtieron. Porque todo el mundo me pregunta, ¿qué te hizo a ti ser evangélico? Cuando me quedo en esa vorágine que os dije, con 400 euros que me pagaban, me tiré 3 años y medio parado y 200 tenía que pasar la pensión de mis hijas, me tiré durante 3 años con 200 euros al mes, que se dice pronto, uno podía decir, bueno, este hombre ¿cómo sobrevivió? Sobreviví, porque me dejé caer en las manos del Señor, me dejé caer y empecé mi búsqueda, jamás me imaginé ser evangélico, lo digo de verdad, yo me parecía evangélico, esto tan loco, todo el día cantando aleluya, amén, no, esto es...
Y no paro de predicar en todas las iglesias evangélicas, hasta en Texas he estado predicando. Hasta en Texas. Increíble. Y el Señor te usa. Y el Señor te lleva donde Él quiere llevarte. Yo acabé en esa situación, imaginaros, solo, sin familia, sin amigos, sin dinero, sin trabajo, un tieso, arruinado viviendo con una madre, después de haber estado 15 años fuera. Bueno, empecé a asistir a la iglesia, empecé a ver al Cristo ese que yo no había visto antes y empezó mi conversión. Me bauticé y decidí servir a Cristo. Mi vida se restauró de una manera que no podéis ni imaginar. Se restauró, encontré un empleo, me volví a casar, como os he dicho, una mujer guapísima, bellísima, en un matrimonio fabuloso, porque tengo la paz, como le decía al pastor Antonio antes, que sobrepasa todo entendimiento. Y mis problemas a lo mejor no se han quitado porque no llego a final de mes, porque tengo diabetes y me tengo que poner insulina, porque estoy gordo y no me sienta la ropa bien, un montón de problemas, como todo el mundo, pero la paz que siento es indescriptible. Y eso lo encuentras en Cristo. No hay otra, hermanos, no hay otra de verdad. Y no hay religión, y no hay secta, y no hay norma. Por eso los testigos de Jehová, cuando lo veis por la calle, sentir lástima de ellos. Y de los mormones también. Y de cualquier otra secta, se llame como se llame. Porque ellos son autómatas. Ellos hacen las cosas porque tienen que hacerlo, porque no saben que son salvos. Los testigos de Jehová creen que no son salvos. Porque cuanto más cosas hagan, creen que es poco para salvarse. Y la salvación no depende de lo que uno haga. Dejadme que os lea, porque quiero dejar unos minutos, si no importa, por si tenéis alguna pregunta. Pero quiero leeros estos dos relatos bíblicos, que fue lo que a mí me convirtió. A mí no me convirtió ni un pastor predicando, ni un libro, ni una alabanza. A mí me convirtió Cristo. Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Con su palabra. Porque empecé a leer cosas que antes había leído que no captaba. Os invito a abrir vuestra Biblia en Lucas, capítulo 8 primero, vamos a leer. Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 48. Primero ese relato y unos segundos. Hay muchos relatos que me convirtieron, pero alguien puede decir, bueno, pero tú no lo habías leído antes. Sí, lo había leído miles de veces, pero no lo había visto. No lo había captado, no lo había entendido y ahora lo entendí. Lucas 8, a partir del versículo 40. Fijaros lo que dice ahí la palabra de Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Fijaros la escena. Está Jesús, que viene de haber evangelizado en otro sitio, venía del endemoniado Gadareno, venía de un trabajo fuerte, y ahora se encuentra en un sitio que lo recibe una multitud grande, y se le acerca al principal de la sinagoga, el presidente de la sinagoga, se le tira a los pies y le dice, mira, mi hija de 12 años está muriendo, ven a mi casa. Bueno, y Jesús va, dice el versículo 42, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y voy a parar aquí un poco. Cuando dice flujo de sangre, se refiere a una menstruación. Y esto mis hermanas me van a entender muy bien. Vosotras tenéis 3, 4 días, una menstruación, no es cómodo, es complicado, es incómodo. Imagínate una menstruación todos los días durante 12 años. Es para subirse por el techo como Spiderman. Esta mujer tenía que estar agobiada, no, asqueada, harta. Y encima había gastado todo el dinero en médicos y no la habían curado. ¿Qué clase de desesperación no podía tener esa mujer? Dice el 44. Y se le acercó por detrás de Jesús y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que te ha tocado? Pedro, que era el guasón de los apóstoles, no, dice, maestro, está todo el mundo tocándote, chiquillos, y está lleno de gente. Y dice Jesús, no, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta,
fijaros lo que hace. Viene temblando y postrándose a sus pies, otra que se postra a los pies de Cristo, como la alabanza, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabéis lo grande de esta parte? Una mujer con una menstruación no podía tocar a nadie. Levíticos decía que si tú te sentabas donde una mujer había tenido una menstruación, si te sentabas, te tenías que ir fuera y estar en cuarentena o lavarte, lo que sea. Había un ritual con eso. Y Jesús no la regañó, le dijo: pero chiquilla, ¿cómo que me has tocado? ¿Cómo se te ha ocurrido? Estás loca, ahora tenemos que irnos los dos fuera. Te has saltado la ley. Hubiera sacado la Biblia, Levítico, mira lo que dice. ¿Le hizo eso? No. Tu fe te ha salvado. Imaginaros, fue sanada y salvada. Qué cosa, ¿no? Qué Jesús más impresionante. Si yo me quedo con esto, no era religioso. Un religioso te hubiera dicho: hombre, es que te has saltado Levítico 14, Deuteronomio 18, te lo has saltado todo, tenemos que hacer un ritual, tenemos que hacer una liturgia. Y sí, es cierto, viene en la Biblia. Pero ¿esa mujer creí que estaba para eso? ¿Tú te crees que esa mujer dice Deuteronomio? Y dice: ¿a mí qué me va a decir Deuteronomio? Llevo 12 años con un Deuteronomio, yo que para qué te cuento. Es decir, que no era el momento, no era la situación. Es que Jesús usa empatía, se pone en el lugar de la otra persona. Y esto a mí me encanta, porque este es el Jesús que yo busco. Yo no busco el Jesús litúrgico, el Jesús que nos presentan las religiones, los cuadros, ¿no? Que lo veis con el dedo así. Imagina que Jesús todo el rato así, o con la manita así, mirando a... Jesús no era eso. Jesús no es eso. Jesús no es ni un niño en el pesebre, ni un hombre torturado en un arma. No, es un rey reinante, es un varón fuerte, es nuestro dechado, es nuestra columna, y es amoroso. Entonces yo cuando leo esto, me quedo de piedra, porque digo: no regañó a la mujer. Podía haberlo hecho, era Jesús, cuidado. Podía haberle dicho, pero no hizo eso, porque no era el momento. Después a lo mejor no se sabe si el relato sigue y dice: mira, te cuento una cosa. Tú sabes que el Levítico dice: no, bueno, no sabemos, pero no era el momento, ¿no? Pero vamos a seguir con el relato, porque el relato no acaba. ¿Y qué pasa con Jairo? ¿Dónde está el hombre con la niña? Que estamos entretenidos con esta viejecita. Dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Versículo 41 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió la frase que más veces repite Dios en la Biblia. Esta frase es la frase que más repite Dios y Jesús en la Biblia. Le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Lloraban todos, se hacían lamentación por ella, pero le dijo: no lloré y no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Jesús sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Y eso es lo que hace Cristo con todos nosotros. Nos deja atónitos, nos deja con los pies colgando, porque no es lo que la religión nos han enseñado. Las sectas no nos han enseñado eso. Nos han enseñado un Dios castigador, un Dios cruel, un Dios perseguidor, lleno de normas. Cristo no es eso. Cristo no es nada de eso. Cristo es libertad, Cristo es mansedumbre, Cristo es amor, Cristo es Dios. Dios es amor y Cristo es Dios, porque es la personificación de Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Quisiera leer otro relato, ¿me dará tiempo? Pastores, ¿me da tiempo? Lucas 7, este es otro que ya con esto ya si no eres cristiano, apague y vámonos. Lucas 7, versículos del 36 al 50. No me estoy entreteniendo mucho con los testigos de Jehová porque os he hecho una pincelada por encima. Hay muchas cosas que podríamos hablar sobre su doctrina, sobre sus prácticas. Sirve para cualquier grupo.
Pero me quiero desligar un poco de eso y centrarme en Cristo, que es lo que realmente nos interesa. Las religiones son, se llamen como se llamen, perversas, crueles y anulan a las personas. Y lo que hace Cristo es todo lo contrario, te da tu lugar. A esa mujer le dio su lugar. Le dijo, bueno, ¿recordáis la conversación con la samaritana? Se pone a hablar con una samaritana, dame de beber, que parece que suena guasa, ¿no? Dame de beber. Una samaritana, primero se pone a hablar con una mujer en público que estaba mal visto en aquella época. Se pone a hablar con una samaritana que era la máxima enemigo de los judíos. Iba a decir como los catalanes para nosotros, pero bueno, como no hay catalán aquí, no sé. Una cosa así, para que lo entendamos. La mujer era de dudosa moralidad, porque había tenido 4 maridos, el que tenía ahora no era su marido, vamos, que era un poquito ligero de casco. Sí, porque tú dices. Y es a la primera persona que Jesús le dice que Él es el Mesías. La primera vez que dice Jesús que es el Mesías es a este personaje que dice, tú no veas. No se lo dijo ni a Nicodemo, no se lo dijo a sus apóstoles, ni a Juan, que tanto lo quería, ni a Pedro, no. La primera vez que dice Jesús, ese soy yo, a esa mujer. Es decir, le daba a cada uno su lugar. ¿Por qué? Porque la mujer mostró fe. ¿Sabéis lo que hizo? Dejó el cántaro y salió corriendo. Y se puso a evangelizar. Esa mujer se quedó loca. Porque Jesús ya veía el corazón. Ahora voy a leer, ya con esto ya concluyo, no creo que me voy a extender más. Lucas 7, del 36. Y con este relato yo ya dije, Señor, ya conmigo lo que quiera. Fijaros, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. No se lo pide, sino que se lo ruega, ¿no? Por favor, come conmigo. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, me hace gracia esta frase que dice que era pecadora, como si los demás no fuéramos pecadores, pero dice que era pecadora porque posiblemente su pecado era público y notorio. Posiblemente fuera prostituta. Fijaros cómo cambia el relato si decimos eso. Entonces una mujer de la ciudad que era prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Un perfume en frasco de alabastro era una cosa cara, tan cara que podía costar el sueldo de un año de un trabajador. Con lo cual también nos dice cuál era la profesión de la mujer, es decir, que la mujer manejaba dinero, por lo cual podemos entender que era prostituta. Llevaba un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús, a sus pies, se pone a llorar, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Imagínate la escena, ¿eh? Es decir, piensa un poco, visualízalo en tu mente. Está Jesús sentado y entra, porque en aquel tiempo estaban las puertas abiertas como en los pueblos antiguamente, ¿no? Se dejaban las puertas abiertas, la gente entraba. Imagínate que está sentado allí a Jesús, una que todo el mundo sabe que mira quién está. Se pone a los pies de Jesús, le besa, le llora tanto que le moja los pies. Dice el versículo, que me he perdido, el 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es prostituta. Fijaros, entonces dice el 40, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En aquel tiempo, en el ritual judío de la hospitalidad, cuando entraba uno en una casa, el criado más humilde tenía que con una palangana lavar los pies como señal de hospitalidad. Nadie le lavó los pies a Jesús cuando entró. No le dieron importancia. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Cuando se entraba en las casas judías, esto lo vería a lo mejor, en muchos moros suelen hacerlo todavía, los árabes se dan 2 besos, incluso los hombres. Los judíos cuando entraban en una casa se saludaban con un beso. A Jesús nadie le dio un beso. Dice, mas esta no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite. Al entrar también se daba un chorrito de aceite para lustrar el cabello, para poner como si fuera una especie de gomina, ¿no?
y se daba aceite en el cabeza. Dice, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí me freno yo y digo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, este hombre que hace esto es Dios. Si no fuera Dios, estaría usurpando el lugar de Dios. Sería una blasfemia si es alguien inferior. No puede ser, solo Dios puede perdonar. Porque fíjate lo que dicen los judíos después. Dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Lo que diría un testigo de Jehová, ¿no? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. No fue salva por sus obras, porque hasta ese momento era prostituta. Se salvó por su fe. Cuando estaba en la cruz Jesús, recordáis que hay dos malhechores, uno bueno que decimos y uno malo. El malo le dice, si eres el Hijo de Dios, venga, sálvate tú y nosotros, sácanos de aquí. Y el bueno dice, cállate, porque nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Y mirando a Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Jesús le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por sus obras? No, por sus obras no. Era un malhechor, sino por su fe. Eso es lo que quiero que nos quedemos. Y ya concluyo con un texto que he hecho mío. Podríamos estar hablando 2 días. Yo digo a los pastores que si queréis hacemos un día un taller sobre los testigos y ya nos entretenemos en más creencias, en más formas de cómo ellos actúan y hacen sus cosas. Pero yo quiero concluir con un texto que he hecho mío siempre. Job 42, versículo 5, que es mío y que es vuestro y es de todos nosotros. Ahí después de pasar todo lo que pasó Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había oído de un Jehová, de un Jesús, de una Biblia, lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Y así ha sido en mi caso, me imagino que en el caso de todos, y eso es lo que yo cuento con mi testimonio.